Hola, buenas. Mira, hoy desde mi casa ya nos hemos tenido que salir del polideportivo y la rutina pues ahora la sabemos desde casa. Pensar que seguimos con lo mismo, ¿eh? Rutina, fitness, clase de las 8 de la mañana, tutorial de entrenamiento, circuito de 8 estaciones, 45 segundos, 1 minuto por estación. Ya sabéis, primera vuelta, hay que hacer el calentamiento. Sin descanso entre estaciones, 2 o 3 vueltas. Si eres más pro, un profesional, te crees que el circuito es muy flojo para ti, pues da 5 vueltas y verás qué intensidad. Vale, las estaciones, las explico rápido. Lo ideal es que las apuntéis en un papel o en una pizarra y así luego no os hacéis el lío. Abrir, cerrar piernas, más brazos hacia adelante. Puente con las plantas de los pies juntas. Plancha más posición de flexión clásica. Sentadilla más extensión de brazos. Abdominales o encogimientos clásicos. Saltos laterales con los pies juntos. Patinador, remo con mancuerna. Venga, ¿estamos preparados? Pues vamos a ello. ¡Adelante! Venga, vamos allá con el circuito. Pensar, comenzamos con abrir y cerrar piernas, más brazos hacia adelante. ¿Vale? Ponemos los brazos en medio, las piernas abiertas, cierro, brazos arriba. Así. ¿Vale? Ya sabéis, buscamos una esterilla para no hacernos daño. Siempre flexionamos un poquito las piernas cuando hacemos el movimiento. ¿Vale? Este es el primero. Ahora, puente con planchas. Puente con las plantas juntas. Se sube aquí, manos en las costillas, los talones bien pegados al culo, subo y bajo, el cuello relajado, subo y bajo, subo, aprieto bien el culo cuando subo, ¿vale? Subo y bajo. Cuando he terminado, me levanto por el costado. Ahora, plancha más posición de flexión clásica. Mirad. Hago la plancha, ¿vale? Luego subo y me pongo en posición. Una cosa muy importante, ya sabéis, las planchas, que no se me vaya la cadera hacia adentro. Así. Y cuando voy a recuperar la posición de flexión, no hago un movimiento raro de cadera. Hay que intentar estar lo máximo, ¿vale? Tener la posición, ¿vale? Y luego vuelvo a bajar. Contra más lento, más duele. Vale, siguiente. Sentadilla con extensión de brazos. Si queréis, podéis utilizar unas pesas. Entonces lo que hacemos es, recordad las sentadillas. Los repetiré 1 y 1000 veces, porque la posición es muy importante. Los talones atrás, que no se levanten. Flexiono, hago sentadilla. Estiro brazos, flexiono, estiro brazos, flexiono, estiro brazos. Recordad que no es necesario bajar demasiado en la sentadilla, ¿vale? Cada uno a su nivel, hay que cuidar las rodillas. Abdominales o encogimientos clásicos, ya sabéis. Espalda separada del suelo, espalda pegada al suelo. El cuello relajado, muy importante. Cojo aire, separo la espalda del suelo, tiro el aire. Muy bien. Me levanto por el costado. Saltos laterales con los pies juntos. Cuidado de no resbalarse, ¿vale? A un lado y al otro. ¿Vale? Los brazos pueden estar pegados. Ya sabéis, cada uno a su ritmo. Muy bien. Ahora, el patinador. Se llama así porque parece que estoy patinando. Mirad, voy a echar un poco. Es pie delante, el otro atrás. Cambio. Yo sé que a veces uno coordina poco, ¿vale? Siempre cuidando la rodilla. Si miráis, la parte de detrás está el talón arriba,
¿vale? Vamos haciendo un ritmo que vayamos cómodos, ¿vale? Comenzamos, remo con mancuerna. Vale, ponemos, mirad, lo voy a hacer de lado. La espalda que no esté arqueada, ¿vale? Es hacer este movimiento. Cuello relajado, abdominales activadas, ¿vale? Vamos a hacer 5, cambio de pierna, 5, ¿vale? Muy importante, podemos estar un poquito más hacia abajo. Lo importante es tener bien las abdominales, bien fuertes, que no moleste la lumbar. Tenemos que notar que el movimiento lo hacemos con esto, ¿vale? Pensar que siempre los movimientos son muy importantes hacerlos bien. Ahora que estamos así, los fisios no tienen trabajo. Nosotros no podemos ir. Hay que intentar cuidarse, no hacer ni demasiado ejercicio ni poco. Lo que cada uno necesite, ¿vale? Bueno, pues ahora creo que haremos aquí los vídeos. Espero que os guste y si os gusta suscribiros. Muchas gracias. Hasta luego.